Hoy os traemos un episodio muy calentito sobre la historia de Oriente Medio, un capítulo en la historia que ha sido de gran importancia para los tiempos actuales y que ha resultado ser determinante en la reestructuración de la geopolítica de los últimos 30 años. Hoy en Memorias de Pez os vamos a hablar sobre la guerra entre Irán e Irak, así que preparaos que vienen curvas. Para comenzar esta historia nos vamos a 1953, cuando Mohammad Reza Pahlavi, más conocido como el Shah de Irán, había asumido el control político del país e iniciado una serie de reformas con el objetivo de occidentalizar el país. Realmente el Shah ostentaba el título desde 1941, momento en el que su padre, simpatizante de la Alemania nazi, fue obligado por Reino Unido y la Unión Soviética a abdicar en favor de este. Sin embargo, no será hasta el 1953 cuando el Shah se involucró más en el gobierno de la nación, tras el golpe de estado que Reino Unido y Estados Unidos auspiciaron contra el gobierno del primer ministro Mohammad Mossadegh. Este golpe de estado fue consentido por el propio Shah, que se ganó desde entonces la animadversión de una parte importante del pueblo iraní. El Shah era un hombre de confianza de Estados Unidos, ya que a ambos bandos les unía el temor a la expansión de la Unión Soviética, con quien Irán tenía frontera. El problema del régimen del Shah es que su gobierno era terriblemente corrupto, y mientras que la mayor parte del pueblo no tenía ni una casa digna, las personas de la nobleza más afín al régimen dormían en ostentosos palacios. El petróleo vivió a principios de los años 70 una de sus mayores etapas de bonanza debido a la increíble subida de los precios del crudo. Sin embargo, en Irán solo unos pocos privilegiados se beneficiaron de esta situación. El descontento entre la población era más que evidente, especialmente entre la élite religiosa chiita, los ayatolás. Estos tenían un cabreo monumental con el Shah, y mucho más cuando Irán reconoció al Estado de Israel. Las mezquitas se convirtieron en centros en los que los opositores se reunían para conspirar contra el régimen del Shah. Finalmente, Jomeini, líder de los ayatolás, se puso al frente de la revolución iraní y consiguió derrocar al Shah, e Irán se convirtió en la República Islámica de Irán. A Estados Unidos no le hizo ninguna gracia la caída de su aliado, y sus relaciones con el nuevo gobierno iraní fueron pésimas. Por su parte, Irak llevaba gobernada desde 1958 por militares nacionalistas del Partido Socialista Ba'ath. En 1979, uno de estos militares llamado Saddam Hussein se hizo con los mandos del país, convirtiéndose en dictador de Irak y obteniendo plenos poderes sobre la nación. Entre Irán e Irak existía un conflicto territorial. Saddam reclamaba territorios cercanos al Golfo Pérsico, entre los que se incluía la provincia de Juzestán, muy rica en petróleo. Además del conflicto territorial, existía también un conflicto religioso. El régimen de Saddam era laico, pero Irak posee una importantísima comunidad chiita. De hecho, los chiitas son mayoría en todo el territorio iraquí al sur de Bagdad. Pues bien, el ayatolá Jomeini hacía llamamientos continuos a toda esa comunidad chiita para que se levantase contra el gobierno de Saddam, algo que irritaba e inquietaba al dictador iraquí. Por último, Saddam confiaba en que tras la revolución iraní, el ejército de Irán no estuviera en condiciones de aguantar una guerra abierta contra las numerosísimas tropas iraquíes. El 22 de septiembre de 1980, Saddam declaró la guerra a Irán, con el apoyo de Kuwait y Arabia Saudí, dos países de mayoría suní que temían que la chiita Irán se convirtiera en la gran potencia regional. Saddam atacó precisamente la provincia de Juzestán, con una mastodóntica fuerza de 190.000 soldados, 2.200 tanques y 450 aviones de guerra. El alto mando iraquí esperaba una rápida victoria gracias a la superioridad de sus fuerzas y al apoyo de la población local, algo que finalmente no se dio. Sin embargo, los jóvenes iraníes, que tenían la moral por las nubes tras la revolución iraní y cuyo patriotismo se les salía del pecho, acudieron en masa a alistarse como voluntarios para defender su país. De esta forma, las defensas iraníes aguantaron y comenzó una agotadora guerra de desgaste encarnada en una auténtica guerra de trincheras al estilo de la Primera Guerra Mundial. Aprovechando que sus recursos humanos eran de 3-1, poco a poco los iraníes dieron la vuelta a la tortilla e incluso se adentraron en territorio iraquí. De hecho, se hicieron famosas las tácticas iraníes de asalto por saturación, llegando a enviar a civiles contra campos minados para que estos detonasen las minas y limpiasen el camino a los carros de combate, pagándolo con su vida. Estados Unidos, enemigo de Irán desde la caída del Shah, optó por ayudar a Saddam mediante la venta de armamento y la financiación de enormes sumas de dinero. Estados Unidos también dio implícitamente el visto bueno a que Saddam utilizase gas tóxico contra las tropas iraníes, aun estando considerado como crimen de guerra el uso de armas químicas desde 1925. Los combates se concentraron en la zona fronteriza entre los dos países, especialmente en la región suroeste de Irán y sur de Irak.
En la primera batalla, la batalla de Khorramshahr, en 1980, las fuerzas iraquíes lograron tomar la ciudad de Khorramshahr después de una lucha prolongada. No obstante, la balanza se equilibró hacia el otro lado los 2 años siguientes, tras la consecución de las batallas de Deful y Susaherd, en las cuales la victoria fue lograda por parte del ejército iraní. En 1984 tuvo lugar la ofensiva de la cuenca del Karun, un intento de ataque iraní a una región petrolera de Irak, que quedó saldado con una victoria defensiva iraquí. Una de las batallas más notorias fue el asedio a Basora, también llamada Operación Karbala 5, un episodio que tuvo lugar en 1987 y en el cual las fuerzas iraníes lanzaron un ataque contra la ciudad de Basora, pero fueron repelidas después de una lucha prolongada. Las condiciones de esta batalla fueron ferocísimas y las bajas ascienden a más de 100.000 muertos. Esta batalla resultaría ser el principio del fin de la contienda. Tras este punto, el toma y daca entre Irán e Irak sería constante y en 1988 Irán lanzó una última gran ofensiva para intentar cambiar el curso de la guerra, capturando la ciudad iraquí de Al-Faw. Sin embargo, Irak contraatacó y recuperó Al-Faw en una batalla costosa, debido al uso de armas tácticas, trincheras, cargas de bayoneta, alambre de púas o armas químicas. Este conflicto ha sido comparado muchas veces con la Primera Guerra Mundial. Tras 8 años de guerra, ambos países estaban al límite de sus fuerzas. Por ello, firmaron la paz el 20 de agosto de 1988. Finalmente, el resultado fue de empate técnico, ya que ambos países tenían sus economías destrozadas. Eso sí, los iraníes sufrieron más. Sus muertos se cifraron en 600.000, mientras que los iraquíes sufrieron 400.000. Finalmente no hubo cambios territoriales entre ambos países, así que la guerra fue terriblemente inútil para ambos bandos. Entre 1986 y 1989 a Saddam todavía le quedaron fuerzas para atacar al pueblo kurdo, el cual se oponía a su régimen. Los ataques sistemáticos contra pueblos y aldeas kurdas se llevaron a cabo con una brutalidad terrible, utilizando bombardeos aéreos y varios tipos de gases tóxicos, como el sarín, el gas mostaza o el gas tabún, desarrollado por los nazis en 1936. En estas matanzas, calificables como genocidio, perdieron la vida entre 50.000 y 182.000 personas. Además, 2.000 localidades de mayoría kurda fueron completamente arrasadas. En resumen, la guerra entre Irán e Irak fue un conflicto muy prolongado y que tuvo consecuencias devastadoras para ambos países. Fue un episodio caracterizado por la ausencia de superioridad para ninguna de las partes, con batallas brutales y la destrucción de ciudades enteras. Como todas, la guerra entre Irán e Irak ilustra los peligros y las consecuencias devastadoras de los conflictos armados y la importancia, para bien o para mal, que pueden tener las presiones internacionales en este tipo de conflictos. Y con esto llegamos al final del vídeo. Si te ha gustado, ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y si te gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.